En este ejemplo se trabajará con las animaciones y con el avance. El avance o la transición entre estas diapositivas ya fue solucionado anteriormente, pero ¿qué tiene que ver la animación? ¿Qué tiene que ver la opción al hacer clip que anteriormente se había mencionado para que cuando hiciéramos clip se avanzara en las diapositivas y que al quitarlo lo que se hacía era determinar un tiempo? También se notaba que eh, incluso teníamos que sumar esos tiempos. Bien, en este caso tenemos que cuidar esa parte también. Tenemos la primera diapositiva y selecciono el título. Del título vamos a seleccionar animación. La animación está en directo, hay una vista previa. Podemos seleccionar la animación en directo. Esto no es una vista previa. A un costado aparece un panel, es importante. Incluso este icono indica cuándo va a suceder la animación. Pueden haber más animaciones, por supuesto. Estando en el mismo, le voy a pedir que no solamente es un zoom, sino que además hay un zoom y hay una rotación para nuestro efecto. Bien, ¿podemos agregar más? Sí. Presionamos agregar y de ahí podemos elegir, por ejemplo, el rebote. Entonces, estamos rebotando a nuestro efecto. Aquí el sistema lo que va a hacer es agregar eh, una secuencia de las animaciones y aquí nos muestra en este panel con qué evento funciona. Por ejemplo, aquí es al hacer clic, pero podemos hacer unos cambios. Por ejemplo, en la parte superior dice inicio al hacer clic. Aquí le podemos indicar que con la anterior, ¿qué es esto? Esto es importante, son los tiempos, o sea, después de empieza la duración, su retraso, si es que tiene que haber un retraso en la animación. Vamos al siguiente, todo es igual a hacer clip. Vamos a pedirle que después del anterior, inmediatamente después del anterior. Entonces lo que vamos a notar es una secuencia. Luego, por ejemplo, hay animaciones no solamente hacia el texto, puede haber incluso hasta para las letras, para los párrafos. Bien, aquí en este caso vamos, a selecciona, por ejemplo, rebote y estamos viendo que hay una modificación en los párrafos. Entonces, igual, ¿puedo agregar más animaciones? Por supuesto. Incluso se pueden hacer algunos otros efectos. Aquí dice, dentro de esas opciones, nos muestra por ejemplo, más trayectorias, opciones de salida, colores. Y dentro de esta podemos elegir algunas complejas, no sé, desde embudo o simples como curvas. Y lo que veríamos es que se va agregando al párrafo. Pero ¿cómo controlas esto del párrafo? Bien, aquí se encuentra esta parte, todas a la vez. Entonces vemos esto, todas a la vez, o bien como un párrafo, una por una haciendo sus entradas. En este momento, estos efectos que se ven aquí están modificados de tal forma que podemos hacer uso de ellos hasta el hacer clic. También es algo importante. Si logramos notar la trayectoria, hay una ubicación final, que es este punto rojo y este punto verde, que es el inicio. Se va a modificar. Esto vamos a modificarlo, es al hacer clic, se va a cambiar después de la anterior. Vamos a cambiar esta parte, igual, vamos a cambiar esta después de la anterior. Veamos la secuencia, eso es importante. Bien, en una vista previa, ¿cómo se ve esto en una vista previa? Tenemos el primer efecto, la segunda, empieza la animación párrafo por párrafo y después el desplazamiento con lo que se mencionaba, ese punto rojo que nos indica hacia dónde va. Esa parte, regresando, es a veces necesario modificarla y se puede modificar incluso, vamos a hacer estos movimientos para que cuando se dé el efecto podamos hacer que esto quede un poco dentro de nuestra presentación. Nuestra vista preliminar nos va a permitir ver todos estos cambios. Aquí, por ejemplo, apreciamos, modifica la siguiente y después el desplazamiento y después el desplazamiento. Y aquí está, tenemos esta parte. Ahora, de manera particular también se puede hacer con los objetos. Tenemos, por ejemplo, este caso, es un título de gráfico, pues se puede seleccionar, incluso si queremos borrar algo, simplemente podemos seleccionarlos y suprimir, así de fácil, no necesitamos gran ciencia. Seleccionamos vamos a aplicarle que sea desplazamiento. Bien, aquí lo hace en el gráfico, pero lo quiero barra por barra. Bien, opciones como serie por categoría. Bien, por categoría. Ahora cambiemos esto por serie. Una por una.
se pueden hacer igual la misma modificación anterior, que no sea al hacer clip, sino que sea en automático o después del anterior. Sí, es importante contar el tiempo que se le va sumando. Igual en este otro caso, tenemos aquí esta parte de un organigrama. Le pedimos qué opciones tenemos, todas, una a una. Se está aplicando una a una. También se puede cambiar en vez de hacer clip después del anterior para que esto continúe. Y podemos hacer una personalización en las animaciones. En este caso, esta nube, le voy a pedir que agregue una animación, pero no las estándar, sino que vamos a ver las anteriores, más trayectorias. Y en más trayectorias tenemos desde opciones como estas hasta líneas, curvas, zigzag, distintos para que se pueda ir trabajando este tipo de efectos. Por ejemplo, tenemos estas curvas, tenemos estos embudos, podemos seleccionar una onda, una ola continua. Las opciones están. Lo que resta es tener esa creatividad para poder trabajar con ella. Entonces, por ejemplo, tomemos una ola y en la ola tenemos este efecto. Igual podemos modificar, esta es una parte importante, podemos modificar ese destino, incluso rotarlo, y lo que vamos a ir apreciando es el efecto. Vamos a una vista previa, cómo se vería. Esto es lo que ocurre. Realmente nuestra figura está llegando. Podemos incluso agregarle un efecto más, ya estando en esta ubicación. Podemos decir, indicar un movimiento más, una trayectoria más. En esta trayectoria quizá la entrada o el arco, o sea, un arco, y se vale también. Y en el arco podemos hacer esas modificaciones. Aquí tenemos esto. Veamos nuestra vista previa. Llega la nube. Y la siguiente parte, que hay que modificar el origen, el destino, también. Esa parte es importante. Vamos a hacer esta modificación. Veamos en la vista previa cómo apreciamos. Y después el movimiento. Ya para ver el trabajo final, vamos hacia la presentación. En la presentación vemos aquí los tiempos. Esto es en automático. Le dice después del anterior y así de manera sucesiva. Los tiempos están corriendo para la transición. Podemos apreciar esta parte. Aquí comienza el efecto de esa caída de la hoja anterior. Está todo en automático. Todo está en continuidad. Aquí igual está esperando a que termine. No hubo más animación. Igual en el otro va a ser un tiempo. Después del tiempo no hay animación. Se continúa. Le está esperando la otra. Aquí empieza, no indicamos, este es el punto, pero hagamos un clip. Empieza el efecto. Está esperando otra vez el evento del clip, cosa que pudimos haber solucionado como en el caso anterior.